Buenas tardes. En este curso tenemos ahora el tema que lo hemos denominado situación de salud antes, durante y después de la pandemia COVID. Como ustedes saben, estamos entrando al tercer año de la pandemia y ya el ministro de Salud hace 3 días atrás ha indicado que estamos ingresando a la tercera ola de esta pandemia. Muy bien, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes un resumen de lo que en esta gerencia y específicamente en esta sugerencia o gerencia adjunta pensamos, ¿no? ¿Ya? Hay 3 situaciones de salud que se evalúan permanentemente. Una de ellas son las manifestaciones, aquí lo estamos mirando, negativas del fenómeno salud-enfermedad. Esas manifestaciones obviamente son en la población. Hay también manifestaciones positivas, pero las que se miden generalmente, históricamente, son las negativas. Lo que hemos denominado patología de la oferta de servicios en el sistema de salud. O sea, cómo estamos organizados y cómo estamos funcionando, con qué recursos trabajamos. Y situaciones o hechos adversos en el contexto social, cultural, ¿no es cierto?, económico de la salud y enfermedad. O sea, lo que pasa con la enfermedad y la salud en la población, demanda en los servicios y en el escenario del contexto social. Entonces, antes, ¿no?, hay un proceso que veníamos llevando hasta el 2019 de un control progresivo de esas manifestaciones negativas, como la anemia, la tuberculosis, a pesar de que esa patología de la oferta era siempre precaria, era una patología, realmente una enfermedad, ¿no? Y además estaba desorganizada. A pesar de todo eso, eso era lo que había. Y obviamente, ¿no?, un contexto social que no se modificaba, ¿no? El contexto social está caracterizado por una grave, digamos, un grave desequilibrio, una marginalidad de mucha población peruana y arequipeña, ¿no? Durante había un descontrol de las manifestaciones negativas, ¿no? Una oferta desbordada, la oferta se ha desbordado, hay momentos en que los hospitales se han saturado, ¿no? Muchos establecimientos de salud de primer nivel también han sido desbordados, que además de ellos se han cerrado algunos, etcétera, ¿no? Y ha habido un pánico generalizado, no tanto del personal mismo de salud también, cuanto de la propia población. ¿Qué pensamos que está pasando ahora después? Hay un control precario de estas manifestaciones negativas y una oferta que obviamente está deslegitimada. Basta prender una radio, cualquier programa, y nos dan duro, ¿no? Nos dan duro. Nadie encomia el trabajo que hace la personal de salud, ni Radio Melodía, ni menos la exitosa Radio Victoria, etcétera, Yaraví, en fin, ¿no?, todas las emisoras, ¿ya? Entonces, antes, ¿qué es? Aquí tenemos nosotros, todos conocen bien cómo es nuestra organización sanitaria, cuántos establecimientos hay, 47 microrredes, 65 centros de salud, 186 puestos, ¿no? Hay nuestros 1.815 camas, ¿no es cierto?, en total, con Goyeneche, Max, Camanato, los hospitales. Tenemos recursos, ¿no? ¿Ya? La ejecución del presupuesto, como así, pero ya había este control, ¿no? Había una tendencia descendente, progresiva y sostenible en la prevalencia de anemia en los niños de 6 a 36 meses, ¿no? Porque había una planificación de base que se había estado haciendo, ¿no? En las 47 microrredes de salud hay estrategias específicas con alcaldes, ¿no?, con relaciones sociales de base, ¿no? Hay una comisión sectorial de control de anemia que estaba funcionando. Y fíjense cómo se había llegado en el 2018 a hablar de 26.000 niños, en el 2019 27.000, pero en el 2016 lo que eran, se habían hablado eran 15.000 nomás. Fíjense con la cantidad de niños que se habían comenzado a evaluar en magnitud mayor, ¿no? ¿Ah? Las coberturas de vacunación son epidemiológicamente óptimas, de hecho 80% más los menores de 1 año, tasas descendentes de mortalidad y morbilidad por
neumonía, por enfermedad diarreica aguda, se mantiene la prevalencia muy baja de las enfermedades de la primera infancia, no hay sarampión, no hay polio, no hay difteria, ¿no? En el caso de la muerte materna, ¿no? También hay una especie de control, se empieza a definir, a dar prioridades más específicas para trabajar la preeclampsia, el aborto clandestino, el linfoma, ¿no? Y hay que hacer el diagnóstico precoz de esta enfermedad hipertensiva del embarazo, el monitoreo de la atención prenatal se empezó a trabajar y se empezó a plantear morbilidad extrema, ¿no? Honorio y Goyeneche entraron a este CLAF con Uruguay, o sea, se empezó a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y fíjense cómo la razón de mortalidad en el 2018 era 68 a nivel nacional, Arequipa 52, ¿no? Fíjense, hay una diferencia ¿no? de nacional a Arequipa, ¿no? De 16 puntos, ¿no? En el 2019, la nacional 67 y Arequipa 43, fíjense, la nacional había bajado un punto, Arequipa había bajado 9 puntos, ¿no? Y en el 2020, caray, la nacional de 67 subió a 81 y Arequipa de 43 subió a 75, ¿no? Ok, en plena pandemia, entonces ya era un problema serio, ¿no? Se hizo esta comisión sectorial del control de la muerte materna, ¿no? Medicamentos oncológicos estaban en el adecuado stock hasta el 2019. Se hizo el fortalecimiento del registro poblacional del cáncer. Hay un evento internacional, ¿no? Que se hizo en el Hospital Goyeneche, ¿no? Mamógrafo, que no había, ahora el Hospital Goyeneche, en IREN, la radioterapia en IREN también, tomógrafo, ¿no? La cobertura de la atención con antirretrovirales, ¿no es cierto?, para controlar el SIDA. Fíjense cómo es la curva ascendente en nuestro 2019. Entonces, igual cero casos de Chagas aguda y control vectorial, se hace la vigilancia epidemiológica, ¿no? Cero casos de dengue autóctono, ¿no? Pero en el 2021, que ha terminado, hemos tenido 6 casos de dengue importados, ¿no? Y autóctonos que se han controlado también, ¿ya? La rabia sigue, no se puede controlar. Se han incrementado los centros de salud mental comunitarios, se trabajó este proyecto Golón todo el 2019, ¿no? Y bueno, en el contexto social y cultural, ¿no? La hegemonía de la cultura de la enfermedad es persistente. La contaminación del aire y cambio climático, sí, la migración interna y externa se descontrola. La vivienda y los servicios básicos son precarios, ¿no? Se ha incrementado el desempleo, el subempleo, y la informalidad es la base de la economía regional, ¿no? Entonces, esto es el escenario en esas 3 dimensiones que le he dicho antes. Durante, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando en 2020? Entonces, acá es lo interesante, ¿no? Sí, desde un inicio que se empezó la pandemia ha habido dificultades para el control efectivo de la propagación, o sea, de la diseminación del virus, ¿no es cierto?, de una persona a otra persona, porque no había un control. No nos olvidemos que el primer caso fue en un profesional arequipeño de clase media, media alta, acomodada, ingeniero de sistemas, ¿no?, que trabaja con un puesto estable, una institución importante de Inglaterra, en Londres, y viene de visita, de vacaciones de familia, y trajo la enfermedad y, bueno, fue la acabose, ¿cierto? Entonces no ha habido esa disputa en el primer nivel, a nivel Arequipa, a nivel nacional. El diagnóstico definitivo por laboratorio, cuando al principio ni siquiera teníamos cómo hacer la prueba molecular, teníamos que tomar la muestra del hisopado y mandarla al Instituto Nacional de Salud en Lima, con inmensas dificultades, que significaba cuando hay pandemia, ¿no es cierto?, y se interrumpe la circulación y el transporte, ¿no?, interprovincial, interdepartamental, no había vuelos, entonces había que buscar cómo enviar las muestras que se tomaban, etc. Todo el mes de marzo, abril, parte de mayo fueron tremendos, ¿no? Pero a Dios gracias, porque rápidamente se
arregló la infraestructura del laboratorio de referencia regional y se resolvió este problema, ¿no? de una manera, digamos, efectiva, en fin, ¿ya? El sistema hospitalario deficiente para atención de casos complicados, obviamente, eso es un hecho, y no solo acá, en Arequipa, fue en todo sitio, en el país, y no solo acá, en España, en Italia, en todos los países el sistema de salud ha demostrado digamos, el término correcto es que ha demostrado su organización inadecuada para controlar este tipo de... Es decir, una organización basada en la tecnología para solamente curar al enfermo y en base a una tecnología de alta punta, de alto toque, tecnología muy costosa, muy cara, ha fracasado en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Perú, en todo sitio, ¿no? Es decir, en lugar de controlar la pandemia en la familia, en lugar de esperar que se enfermen y lleguen al hospital, y obviamente camas UCI y todo eso, eso ha sido lo complicado ya. Y bueno, el pánico social. El pánico social desde un principio ha sido debido a que la información por las redes sociales ha sido y es muy abundante, pero además es absolutamente irracional. De 100 mensajes, pues 1 o 2 tendrán algo de efectividad en términos de causa-efecto, de racionalidad científica, ¿no? El resto es puro chisme y, bueno, y opiniones baratas, ¿no es cierto? Sobre el dimensionamiento de la información por medios masivos, nacionales y regionales, ¿no? Es decir, todos los días hablar mañana, tarde y noche, que uno caso más, que hay otro caso, que se murió uno porque no hubo UCI, etc. Esa manera de intoxicación obviamente genera pánico, genera miedo. Desfase entre la información oficial y los hechos, obviamente. Si el ministro dice vamos a hacer esto y finalmente no se hace, ya genera pánico, no desconfianza, y la desconfianza genera miedo. Y todos los días decir falta esto, falta aquello, información diaria sobre carencia en el sistema de acción, titulares de los periódicos, en fin. ¿Y qué pasa? El pánico paraliza, así, paraliza el sistema inmunitario, paraliza la circulación de los linfocitos T, uno se queda estático, ¿no es cierto? Parálico. Entonces, bueno, venga quien venga, ¿no? Va a entrar en su cuerpo como Pedro por su casa sin ninguna defensa, ¿no? Nadie va a proteger a uno. Porque obviamente la persona es la que, el cuerpo de la persona se protege de cualquier agresión en primera instancia. Después vienen los remedios, los médicos, ¿no? Después. Pero primero es el propio cuerpo. El propio cuerpo se defiende. Así es. Y cuando ese cuerpo, esa mente produce miedo, entonces todo se paraliza y ese cuerpo no se defiende. Y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que está pasando ahora. Todo el mundo está agarrando pánico a esta nueva variante que han descubierto, que es el Omicron, ¿no? Y hay muchos que dicen el Omicron, pero hay informes que dicen que el Omicron ni siquiera ataca los pulmones, es como un resfriado común, como una gripe cualquiera, común y corriente, ¿no? Ya está. Pero sin embargo, ya, ay, Dios mío, caray, ¿no? Por todo lado está ahí, hasta el ministro ha dicho, ay, Dios mío, Kama Sushi, los periodistas hay de radioprograma, Canal N, ¿cuántas hay? ¿Dónde hay? ¿Por qué no hay para acá? Y ya no tengo Kama Sushi, ya. Y bueno, es un problema, la gente entra en pánico, obviamente, ¿no? ¿Qué ha pasado desde aquella vez? Ahora vemos que hay mutaciones y nuevas variantes. Hay medidas de protección que se han relajado en la comunidad, ciertamente. Y la vacunación, que ahora tiene muchos antivacunas, ¿no? En su momento estuvo lenta, deficiente, ahora se han mejorado mucho, ¿no? Ahí están los 3 planes que se han elaborado durante la pandemia, ¿no es cierto? Para primera, segunda, tercera ola. En la primera ola, esto era lo que había, primera línea, segunda línea. La tercera línea nunca se implementó. Yo veo un saludo a la bandera, al hospital de Characato, que decían
que iban a hacer en el gobierno regional, nunca se llegó a hacer. Segunda línea era el hospital, ¿no? Y había la estrategia de suprimir y de mitigar. La mitigación es lo que se está trabajando ahora, que llamamos cerco epidemiológico, ¿no? Que es lo que se trabaja, ¿no? Ya implementado planes regionales de prevención de respuesta, ahí están los 3 planes, ¿cierto? Disponía de camas hospitalarias de alto flujo, shock, trauma, UCI, UCIN, se han incrementado mucho más de lo que había, ¿no? Es decir, al principio teníamos nosotros un máximo de 25, 30 sectorialmente camas UCI disponibles, ahora estamos en 105, ¿no es cierto? Igual, plantas de oxígeno no había ni una, ahora hay más de 16 balones y concentradores de oxígeno, se ha incrementado, igual en el salud, ¿no es cierto? El personal se ha incrementado notablemente, contratos, en fin, ya. Las COVID, a pesar de que la tercera parte se ha ido a su casa por tener más de 60 años o alguna enfermedad, ¿no?, concomitante. Uno de los más importantes es la vacunación del año 2021, ¿no? Desde marzo que se empezó a vacunar personal de salud, abril, mayo, ya más del 80% de la población está protegida, ¿no es cierto? La población susceptible, y bueno, con tercera dosis estamos avanzando, y bueno, y la norma técnica 171 se está implementando, es el flujo de atención con, digamos, ¿no?, criterios para que se atienda a personal COVID, personal no COVID. Y esto es lo que siempre se hizo, ¿no? El índice de positividad, que al principio de la pandemia estaba ahí cada 5 días, medíamos, etcétera, cómo subía, bajaba, volvía a subir, ¿no? El índice de positividad, que fíjense, llegó a su máximo en la primera ola, el 30 de junio al 4, ¿no?, a 64% de positividad, es decir, muy alto, ¿no? 64 ya. Y la hospitalización, igual, con la cama sucia hospitalizada, se empezó a hacer las curvas, ¿no es cierto? Y esta es la curva de casos positivos por decisión del sector salud, donde empezó acá al principio, la mayor cantidad tenían los establecimientos de salud de nosotros, ¿no?, o las oficiales de salud. Después acá teníamos, ¿no?, la red Arequipa Caylloma, el Hospital Regional Noriega, y fíjense, los privados estaban muy abajo. Y como primer mes, según los privados, ahora son el 70% de todos los diagnósticos de positividad está en las clínicas, en los laboratorios privados. Entonces se ha hecho un negocio redondo, ¿no es cierto? Negocio redondo, ¿no? Y obviamente acá empezamos a monitorear también digamos, la relación entre atenciones y atendidos. Y vimos que había una diferencia bien importante, ¿no? Es decir, cuando había pruebas rápidas, 2020, el 2021, desde más o menos agosto del 2021 ya las pruebas rápidas se han dejado de lado, se están haciendo solamente moleculares y antigénicas, o sea, solamente pruebas de diagnóstico, no ya de vigilancia, ¿no? Pero así todo, la concentración, vale decir, el número de pruebas que se hace una persona en un año es varias veces, ¿no? Hay personas que se hacen 7 veces la prueba, y bueno, ¿no? Hay otros que se hacen 2 veces, en fin. Entonces, a veces se ha confundido, ¿no?, el número de pruebas con la positividad, ¿ya? Y a la fecha es esto lo que tenemos, ¿no? Número de pruebas moleculares positivos. Fíjense, al principio la positividad fue muy alta, ¿no? ¿Cómo ha bajado? Esta curva en amarillo ha bajado, 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 y está bien baja, ahora está subiendo, ¿no? Lo que estamos observando ahora es que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, en promedio, digamos, la positividad ha estado entre 2 y 3 puntos, ¿ya? La más baja ha sido en la semana de Navidad, y en Navidad ha estado en 1.1, ¿no? Y después ha subido a 3 de nuevo para enero. Pero pasando el 1 de enero, ya en este año 2022, esa positividad ha dado un salto primero a 4, a 5, el día, ¿no?, 4 de enero ha estado en 8, el 5 de enero ha estado en 8.8, y ayer, el 7 de enero, o sea, el 6 de enero, el 4, 5, el 6 de enero ha estado ya en 12%, pero al principio estábamos en 64%, ¿no? Y hemos visto en 12%. Pero eso está subiendo, o sea, está apareciendo
casos positivos, ¿no? Pero, a contrapelo de ello, si de 3 ha subido a 12, es decir, 4 veces, ¿no? ¿Ya? Pero los hospitalizados han bajado, ¿no? Han bajado bastante, están en 60, 60, ahora está, ayer antes está 70, han subido 10, ¿no? 10, no se ha duplicado 4 veces, ¿no? No se ha cuadruplicado, digo, no de 50 pasaba a 200, ¿no? Sino está ahí de 60 en 70. Y el uso del cama UCI, que ha llegado a ser 105 pacientes usando UCI en un solo día, ahora no llegan a 15, 16, 17. Entonces ahora está igualito, no ha subido tampoco en estos últimos 4 o 5 días, ¿no? Y los fallecidos, de la misma manera, ya 3 días estamos sin fallecidos, el día 1 1, el día 2 de enero 1, el día 3 de enero 2, después el 4, 1, 5, 6, 7, y ahí no hay fallecidos, ¿no? Hasta la fecha de los 4. De manera tal que hay un disparo de casos positivos, pero todavía no se refleja eso en el uso de camas de hospitalización, camas UCI, ni tampoco fallecimientos, ¿no? Eso prueba que obviamente lo que se está diciendo a nivel mundial es que este Omicron, esta variante Omicron, que obviamente ya está en Arequipa, es de mucha difusión, ataca a muchas personas, pero es bastante, su cuadro clínico es bastante leve, en fin, ¿no? Eso es. Y además de eso, acá teníamos un seguimiento que hemos hecho, esta información se está actualizando permanentemente, de cómo se ha ido incrementando la atención del parto en los centros de salud 1-4 y cómo ha bajado, ¿no? En el Hospital Regional Honorio Delgado en el 2020, el 2021, y cómo está volviendo a subir ahora, ¿no? Mes a mes. Y cómo subió en el Hospital Goyeneche, que incluso saturó la capacidad de oferta del Departamento de Ginecología y Obstetricia, o sea, el servicio de obstetricia del Hospital Goyeneche, ¿no? Entonces ahí tenemos esa información. Y fíjense qué pasó durante el plena pandemia, qué está pasando, ¿no? Acá tenemos la prevalencia de niños de 6 a 35 meses, 2015 42, 2016 44, este es ENDES, ¿ya? Es una encuesta nacional. Este dato tiene valor estadístico para las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Para la cooperación externa, en fin, es un dato valioso, ¿no es cierto? Que tiene, digamos, rigor metodológico, por tanto, es un dato con rigor científico. 2016 subió a 44, 2017 bajó 10 puntos, 34, y nos premiaron, en fin, acá nos hicieron bastante escándalo, ¿ya? 2008 subió 4 puntos, 2019 bajamos ya, de 8 bajamos 5 puntos, ¿ya? Pero fíjense, en el 2020, en plena pandemia, se ha vuelto a subir a 40. 40, ¿ya? Y ahí está la diferencia entre los quintiles, ¿no? A nivel nacional, no se ha disminuido, sigue 43, 43, miren esta, 43, 43, 43, 40, 40. A nivel de Arequipa, ¿no es cierto? ¿No? La diferencia. 26, 26, 27, 26, 29, 26, ¿no? Claro, ¿no? ¿Ya? No se modifica, ¿no? Ahora estamos esperando a marzo o abril para que nos den los datos de ENDES del 2021, ¿ya? Muerte materna de causa directa, está, mire, cómo está. ¿No? Estaba disminuyendo la muerte de causa directa, ahora ha aumentado, ¿no? 9, 6, 14 muertos en 21, no 15 en 2020, ¿no? Plena pandemia. Acá, ahí, todavía esto está a octubre, ¿no? Hay 2 más, o sea, serían 17 en el 2021. 2020 han sido 15, ¿no? ¿Ya? Y obviamente las causas indirectas han subido. Acá ha habido 6 por COVID, ¿no? Y acá en el 2021 3 por COVID, ¿no? Ahora viene el problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora tenemos este problema de la pandemia ¿no? En esta variante, tercera ola que están llamando, ¿no? Y hoy, obviamente, el desborde popular es muy grande, la capacidad de oferta
se mantiene, y la expectativa que por lo menos en esta oficina tenemos es de que, aparte del escándalo periodístico, del escándalo de noticias, etcétera, la necesidad de vender periódicos, lo que tienen, ¿no es cierto? La necesidad de hacerse escuchar, de figurar, etcétera, no siempre es mediante el escándalo. Aparte de eso, nosotros serenamente esperamos que la cantidad de personas o casos que lamentar no va a ser de una magnitud tan grande como la de la segunda ola o incluso de la primera, ¿no? ¿Ya? Pero sí tenemos por lo menos cuatro escenarios en los que hay que trabajar. Primero es que la razón de muerte materna se está incrementando, ¿ok? Entonces hay que activar todo aquello en plena tercera ola para mitigar este escenario de incremento de muerte materna, ¿no? De manera tal que ahí hay que asignar recursos, tiempo, ¿no? Activar lo que se estaba trabajando hasta 2019 con más potencia, digamos así, ¿no? Lo mismo con la prevalencia de anemia en niños de 6 a 75 meses, que obviamente se ha desbordado en 2020. 2021 debe estar por ahí, no creo que haya disminuido, entonces en 2022 tenemos la obligación de trabajar este tema, ¿no? Sospechamos que la prevalencia de la diabetes y la hipertensión arterial, ¿no? Y obviamente algunos cánceres, ahí hay informes oficiales sobre el cáncer de mama, por ejemplo, que su prevalencia se habría incrementado, ¿no? No está todavía muy claro cuáles fueron las causas de por qué cáncer de mama estaría incrementándose post pandemia, ¿no? O incluso en este tercer año de pandemia, ¿no? Ya primer, segundo, tercero, entonces hay que trabajar en eso. El cáncer de mama, pero básicamente la diabetes. ¿Por qué? Porque el control, al estar el acceso al servicio de salud restringido, ¿no es cierto? Obviamente ha habido un poco de descuido, ¿no? Oficial y la misma familia, ¿ya? Para trabajar en el control de la diabetes. Entonces hay alto riesgo de que las complicaciones de la diabetes se incrementen y tengamos ahora muchos casos que trabajar sobre ceguera, ¿no es cierto?, sobre insuficiencias renales, etcétera, y vamos a tener problemas con la diálisis. Y la hipertensión arterial, con la discapacidad por hemiplegias, ¿no? Hipertensiones que producen insuficiencias cardíacas y producen pues, este tipo de embolias al cerebro y acto hemipléjico. Entonces, ese es otro escenario grave, ¿no? Que digamos, por la concentración de los recursos en atender la pandemia, ¿no? Se ha relajado en su atención, por decirlo menos, ¿no? Y otro es la incidencia de los trastornos del comportamiento, ¿no? La depresión, la ansiedad. Entonces, eso es un escenario que se tiene que trabajar, ¿no? Y la fragmentación entre las instituciones del sector salud, supongo que va a ser un tema también de atención permanente, ¿no? Obviamente para la vacunación entre el COVID se ha trabajado muy de la mano con el seguro, o sea, con el salud. Se sigue haciendo el trabajo conjunto, pero en las vacunas siempre ha sido eso históricamente, ¿no? Es un escenario en el cual el salud y gobierno regional o servicios de salud del gobierno regional o del ministerio, ¿no? Desconcentrados, descentralizados del ministerio han ido de la mano, ¿no? Siempre. Pero en otras cosas, ¿no? El control de la anemia, no. El control de la muerte materna, tenemos el Comité Regional de Muerte Materna, donde participan activamente los profesionales, ginecobstetras, en fin, de las emergenciólogos, gauciólogos de salud, ¿no? Los epidemiólogos también, muy bien. Entonces son dos escenarios, pero, por ejemplo, en el control de la anemia, ¿no? No se trabaja junto, control de la tuberculosis, control del VIH-Sida, ¿no? Trastornos de la salud mental tampoco, ¿no? Cada uno va por su lado. Y obviamente las sanidades de la policía va a caminar por su propia cuenta, ¿no? Ciertamente, ese es un problema, ¿ya?
Y en la gestión va a haber problemas. Hay tecnología de punta en infraestructura, equipamiento instalado ahora en el Hospital Universidad, en el Hospital Goyeneche, ¿no? Que se ha trabajado. Y bueno, va a quedar, porque no hay personal, no hay, obviamente los profesionales subespecializados en estas cosas han quedado cortos, ¿no? ¿Ya? O sea, por ejemplo, tenemos infraestructura en lo no llegado en neonatología para 12 camas UCI, ¿no? Pero no, ahí está la infraestructura, ¿no? Pero no hay más, ¿no? La emergencia también tiene muy buena infraestructura, pero no hay personal, falta el equipo. Y no, ese es un problema de gestión, ¿no? Los conflictos laborales son incrementales por desencuentros y confrontaciones. Ahorita hay un lío gordo con la UCI por pagos de bonos COVID, etcétera. Hay problemas serios de ella. Concentración de poder en el Ministerio de Salud, en el de Economía y Finanzas. Hay un mayor centralismo burocrático. Por supuesto, la pandemia condució a eso, ¿no? El MEF ahora firma convenios con el gobierno regional para implementar, digamos, intervenciones que controlen, por ejemplo, la violencia contra la mujer embarazada, la mujer usuaria de planificación familiar, aquellas mujeres violentadas que tienen trastornos de la salud mental, en fin. Y el Ministerio de Salud también tiene, gracias, ¿no?, a un costadito, ¿no? Tenemos lo del FED, que el Fondo de Estímulo al Desempeño, que maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde obviamente un convidado de piedra es el MINSA, ¿no? Y nosotros tenemos que estar trabajando ahí. Obviamente el Ministerio de Salud tiene ahorita la sartén por el mango, todo prácticamente, ¿no? Hay un sistema de información que es inconsistente, tiene muchos vacíos, este GIS-MINSA todavía se actualiza y nos informa. Es decir, el sistema de información es uno de los, digamos, talones de Aquiles, ¿ya?, de la gestión en esta gerencia regional de salud, ¿ya? Y la cultura rutinaria incrementada, obviamente, porque el trabajo remoto es rutina, ¿no? No es otra cosa, ¿ya? Y si se va a hacer trabajo remoto y se va a hacer trabajo, capacitaciones vía Zoom, vía Meet, en fin, ¿no? Es decir, una teleconferencia está bien, pues, para uno, pero no para discutir y analizar problemáticas, ver escenarios digamos, escenarios donde haya oportunidades de inversión que aprovechar. Es un trabajo que hay que hacer en grupo, en equipo, no con información a la mano, discutir, en fin, no se hace pues por vía electrónica, ¿ya? Eso todavía no se está dando, ¿ya? Y eso es, digamos, en la oferta, ¿no? Y en el contexto social y cultural siempre esto va a ser adverso, ¿no? La informalidad se ha incrementado, el subempleo se está acrecentando, la carencia de servicios básicos, se aumenta la marginalidad, la cultura de la enfermedad en la población es cada vez más fuerte, ¿no es cierto? Hemos sido testigos de que incluso instituciones que son, digamos, el Estado, que deberían ser instituciones que den pautas, ¿no?, para comportarse correctamente en función de lo que se dispone en términos de prevención, promoción, protección de la salud de una persona, ¿no? Hacer exhibiciones diciendo que importa, ¿no? Consecuencia de eso, por ejemplo, el índice de positividad en personal de la policía se ha incrementado, ¿no?, después de que han hecho su pasacalle, ¿no? Pasacalle se lo han autorizado el alcalde, se han autorizado los niños, en fin. Y ahí está la consecuencia, ¿no? El índice de positividad personal policial se ha incrementado después de eso, ¿no? Pero obviamente, si ya están vacunados, son positivos, pero no son enfermos graves, ¿no? Entonces no necesitan hospital. Y estamos ahí tranquilamente, ¿no? Tranquilos estamos, ¿no? Sin necesidad de hacer mayor alboroto sobre el tema, ¿no? ¿Ok? Pero ese es el escenario. Somos una sociedad históricamente bastante informal, ¿no? ¿Ya? No por algo, Alan García en su primer gobierno suprimió
porque así era bien macho, ¿no? Suprimió el curso de educación cívica en los colegios, ¿no? Al igual que suprimió el curso de educación física y suprimió los campeonatos de fútbol interescolar que había en este país, ¿no? O sea, en fin, suprimió muchas cosas y nos puso en escenarios donde, digamos, lo no cívico es lo más importante, ¿no? Es lo que predomina, ¿ya? Digamos, y con el presidente Fujimori, que desactivó el estado del bienestar, ¿no? Y simplemente pulverizó, lo disolvió el Banco de Fomento, el Banco Agrario, ¿no? Toda la banca la desapareció y bueno, a los trabajadores les dio una compensación y empezó la cultura combi, la cultura chicha, ¿no? Y bueno, ahora tenemos eso, pues, ¿no? Tenemos eso y pues, tránsito, ¿no? Por las calles de los combis, de los ómnibus, es bastante caótico, desordenado, ¿no? Nadie quiere ir por la avenida Goyeneche, no hacen lo que quieren los transportistas, los choferes, ¿no? Los choferes, en fin. Entonces, ese es nuestro escenario social, ¿no? Y en eso estamos trabajando, ¿no? La cantidad de emisoras que hay son cada vez más y más, ¿no? Y bueno, cada quien quiere generar su espacio y la manera de generar su espacio es siendo más, digamos, alaraco, más escandaloso en su apreciación de las cosas y en el informe de las cosas que dice, ¿no? Entonces, este es un contexto social y cultural adverso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este es lo que hemos preparado y bueno, lamentablemente pues no hay cómo decir preguntas, respuestas, hacer una polémica, un debate, pero gracias por su audiencia. ¿Ya?